Bienvenidos, me llamo Bárbara Frey, soy la directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. Y hoy día estoy con Rebecca Peters, quien es una experta internacional en la prevención de violencia de armas de fuego. Y ella está aquí por una conferencia en Minnesota y entonces decidimos aprovechar su presencia para hablar con nuestra Alianza de Derechos Humanos en Colombia sobre el tema de prevención de armas de fuego, que sigue siendo un problema muy grande en Colombia también. Rebecca era directora de la campaña nacional en Australia para controlar las armas ligeras después de un masacre muy terrible de ciudadanos y niños en aquel país. Y también era más recientemente directora de IANSA, que es una red de acción internacional contra las armas ligeras. Ha trabajado en estos años muy cercamente con sobrevivientes de violencia de armas de fuego en Guatemala y tiene también experiencia en Colombia. Entonces vamos a tener una conversación sobre varios puntos en su trabajo. Entonces, bienvenida. Gracias, Bárbara. Quiero empezar con una pregunta sobre si nos puede contar sobre el arco. El marco. El arco del movimiento social sobre la prevención de violencia con armas en términos del movimiento de civil, pero también en qué hemos logrado en mecanismos internacionales. Ajá, bueno, pues el tema del control de armas y prevención de la violencia por armas de fuego comienza a ser un tema de interés mundial al final de los años 90, y en el 2001 hubo una conferencia mundial en las Naciones Unidas sobre armas ligeras. Ese es el tema que se usa en las Naciones Unidas, es armas ligeras, pero básicamente son armas de fuego. Y de ahí surgió un acuerdo internacional que se llama el Programa de Acción sobre Armas Ligeras. Ese es un acuerdo no jurídicamente vinculante, políticamente vinculante. Todos los países son parte de eso. Y eso tiene unas pautas, unas recomendaciones de base para el control de armas en todos los países. Y también hay otra norma internacional que se llama el Protocolo sobre Armas de Fuego. Es un protocolo de la Convención sobre el Crimen Organizado. Y ese protocolo sí es jurídicamente vinculante, pero el enfoque es más que nada sobre la transparencia, compartiendo información sobre transferencias internacionales de armas de fuego. Porque en el tema de armas de fuego hay que pensar, hay el tema de transferencias internacionales y después hay el tema del control interno en cada país. Y las Naciones Unidas más que nada se preocupa por el tema de transferencias, pero también está estableciendo como normas para guiar las políticas internas de cada país. El otro instrumento importante internacional que es muy reciente, es el Tratado sobre el Comercio de Armas, el TCA, o muchas veces lo llaman ATT por sus siglas en inglés, Arms Trade Treaty. Ese tratado se acaba de crear, todavía no ha entrado en vigencia porque todavía no han ratificado los 50 países que se necesitan. Colombia ha firmado el tratado, pero no lo ha ratificado. Y ese tratado, cuando comienza a funcionar, básicamente dice que los países, antes de autorizar una exportación de armas,
tienen que considerar cuál será el impacto en los derechos humanos y si en el país donde van de destino, y si piensan que esas armas pueden ser usadas en violaciones de derechos humanos, violaciones de derecho humanitario internacional, o si pueden ser usados en actos severos, graves de violencia de género, por ejemplo, que esa exportación no se debe hacer. Entonces, eso va a ser importante en el tema de transferencias, pero la verdad es que los factores mayores sobre que crean o que permiten la violencia por armas de fuego son las políticas nacionales de cada país. En paralelo con estos procesos internacionales ha crecido un movimiento mundial de la sociedad civil. La red de IANSA es una red de cientos de organizaciones de sociedad civil. Son iglesias, grupos de mujeres, grupos de derechos humanos, algunas agencias, por ejemplo, de salud, grupos de jóvenes y investigadores, algunos centros de investigación. Y en general no son especializados en el tema de armas de fuego, pero son grupos donde han visto que el trabajo que están haciendo para la justicia y los derechos humanos está impedido por la proliferación de armas. Entonces ellos han creado esta red donde se movilizan en acciones internacionales, pero también sirven para, se apoyan mutuamente en sus países. Por ejemplo, si un país ve, si hay una oportunidad para mejorar la ley de armas, a través de esta red pueden preguntar las experiencias, los ejemplos, las lecciones aprendidas de los colegas en otros países para poder actuar en manera más efectiva en cada país. Hay grupos de Colombia que sí, están en esta red. Y de esa red mundial hay una red regional en América Latina que se llama CLAVE, la Coalición Latinoamericana para la Prevención de Violencia Armada. Y esa coalición efectivamente tuvo su lanzamiento en Colombia en el 2006. En Colombia hay varios grupos que son parte de CLAVE y de IANSA, pero los más importantes son CERAC, que es un centro de investigación en Bogotá, y una coalición que se llama Red de Paz, que es un movimiento muy grande social a través de Colombia para la paz, contra la violencia, y ellos son como a nivel de base, los que más movilizan para acciones para el control de armas. Entonces eso es un poco un dibujo de cómo es olvidé mencionar otra norma internacional importante en América Latina, es la Convención Interamericana sobre Armas de Fuego. Es una convención de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y es jurídicamente vinculante. Casi todos los países de la región lo han ratificado, pero también esa convención tiene más que ver con cuestiones de información sobre transferencias, control de fronteras, cosas así, y no tanto con el tema de cuáles son las políticas internas de cada país. Entonces eso es como el sistema internacional que tenemos para regular las armas de fuego, y el movimiento de sociedad civil que lo está apoyando en paralelo con los gobiernos. ¿Cómo podemos utilizar este marco de normas en nuestro trabajo sobre derechos humanos en el nivel más local? Pues claro que hay una gran distancia entre los acuerdos que se hacen en las Naciones Unidas, en Nueva York o en Ginebra, en Viena, y lo que pasa a nivel local. Pero una cosa que sí sirve mucho es conocer cuáles son los compromisos que se han hecho, y que los grupos a nivel local pueden resaltar a través de los medios y a través de incidencia. Estos son los compromisos que se han hecho a nivel internacional. Muchas veces los actores locales, sean los funcionarios y los policías, y hasta a veces
los altos funcionarios, los congresistas, a veces los diputados, no conocen cuáles son los compromisos que se han hecho. Y eso puede ayudar muchísimo para atirar la atención, pero miren, esto es lo que hemos hecho a nivel internacional, hay que cumplir con esos compromisos. Y entonces encontrar los vínculos entre las políticas nacionales y locales y los compromisos internacionales es importante. También a veces, entonces a través de mecanismos judiciales, legales, a veces depende de cada país, claro, pero en general los funcionarios quieren, si se enteran que hay un compromiso internacional, les interesa cumplir con eso, si pueden. Y los diputados, eso es una cosa que sirve mucho porque ellos pues, están en una posición muy, muy útil, muy poderosa para poder para poder avanzar con políticas mejores. Y es una cosa que se ha usado, por ejemplo, los compromisos internacionales en otras cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, la violencia de género es un tema donde se ha avanzado muchísimo en las políticas nacionales porque usando justamente el hecho de que los gobiernos han hecho estos compromisos y después no están cumpliendo. Entonces, es una base, una herramienta para la incidencia. Y también los ejemplos de las cosas que se han hecho en otros países puede ser muy útil, porque muchas veces los países, por ejemplo, los países en América Latina piensan, pues aquí hay una cultura de armas y no se puede hacer nada. Entonces es importante poder decir, miren, por ejemplo, apuntando a Brasil, que es un país que también tiene una cultura de armas muy fuerte, pero y un problema muy grande de violencia armada y de tráfico de armas y de narcotráfico y todos los factores que complican el tema, pero en Brasil sí se logró reducir el nivel de violencia por armas de fuego con cambio de políticas, programas, prácticas, y entonces es importante saber de los ejemplos en países que pueden servir de ejemplo para poder avanzar en la agenda a nivel nacional. Uh-huh. Y el gobierno de Colombia tiene un papel en este movimiento internacional. Pues Colombia ha sido bastante visible, bastante vocal en los procesos internacionales. De hecho, el presidente de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre armas ligeras fue el embajador Camilo Reyes de Colombia. Entonces, Colombia siempre ha como tenido una posición como bastante importante en este proceso. Pero entonces es una cosa a favor. De otra parte, Colombia, junto con algunos otros países de América Latina, tiene un problema que es que el control de armas y todos los temas relacionados con armas en Colombia vienen bajo el poder o el control está con los militares. El Ministerio de Defensa, el Ejército tiene mucho que ver con todo lo que es la política de armas, de quién, por ejemplo, consigue licencias para tener armas, permiso de portar armas en Colombia. Y eso fundamentalmente no debería ser. El problema de las armas en Colombia, como en tantos otros países, es un problema que afecta, que se manifiesta a través de la delincuencia y debería ser un tema del Ministerio de Interior, de la Policía, de Gobernación. Entonces, porque ellos son más los que tienen porque son más cercanos a la gente del país y porque son los que se ocupan de la delincuencia. Entonces, dentro de Colombia hay un problema en consiguiendo, por ejemplo, información. Hay poca transparencia sobre el número de armas, exportaciones, permisos de tenencia, y eso es típico del sector militar, que no comparten información. Pero en el movimiento internacional, en las Naciones Unidas, Colombia siempre está entre los países que más apoya los acuerdos y la cooperación internacional sobre el tema de armas. En el tema del tratado sobre el comercio de armas,
Al principio Colombia se opuso y parece que era porque tenían una preocupación que si el Tratado sobre Comercio de Armas podría limitar la capacidad del Estado colombiano de importar armas para sus operaciones de seguridad. Pero en la Carta de las Naciones Unidas está garantizado el derecho de los estados a tener armas para su propia, a defenderse, y entonces para la defensa nacional. Entonces el texto del tratado dice que el tratado no va a restringir la capacidad de estados de tener armas, comprar armas para sus ejércitos y su seguridad nacional. Entonces, desde que entendieron eso, Colombia apoya el tratado. Lo han firmado, pero no lo han ratificado, pero probablemente sí lo van a ratificar. Entonces, seguramente tienen una preocupación que con su historia de conflicto armado, sí, que es un país en que unos de los criterios en el tratado iban a prevenir la transferencia de armas. Sí, sí, exacto. ¿Puedes describir un poquito de los criterios en este tratado? Pues una cosa que no se logró, algunos países como Colombia quiso poner una restricción, por ejemplo, para la transferencia a los grupos armados no estatales. Eso finalmente no se logró, en parte porque países como los Estados Unidos, para ellos es importante tener la posibilidad de armar grupos no estatales en países donde ellos piensan que esos grupos deberían ser armados. Pero entonces la prohibición de transferencias a grupos no estatales no está en la convención. Pero los criterios son si la transferencia va a resultar si hay el lenguaje es que el país de exportación debe tomar en cuenta la posibilidad si las armas pueden ser utilizadas para violaciones de derechos humanos, violaciones de derecho internacional humanitario, y también si pueden ser desviadas las armas para terminar en manos de gente que no debería ser autorizados para usarlos. Entonces, básicamente es y también requiere que los países tengan un sistema robusto de información, de saber compartir información sobre sus exportaciones e importaciones para poder y tener un sistema interno de control de armas, no de control de armas en posesión civil, sino un sistema de control de exportaciones e importaciones. Entonces, y no sabemos si Colombia podría cumplir con las obligaciones del tratado en este momento o no. Hay que ver. Y por eso no lo han ratificado también. ¿Nos puede explicar qué sabemos de prácticas buenas para controlar el mal usado de armas ligeras? Okay. Sí, bueno, la verdad es que considerando el tamaño de este problema, que son las armas de fuego, las armas ligeras, las armas de fuego, matan, se calcula que matan a 1,000 personas al día y otras entre 2,000 o 3,000 personas quedan gravemente heridas al día en el mundo. Entonces, es ¿Y cuánto en situaciones de guerra y cuánto? La gran mayoría de esa violencia ocurre fuera de situaciones de guerra. Son en situaciones de delincuencia y muchas veces de delincuencia común, pero también de conflicto interpersonal. En todo el mundo, las personas que aprietan el gatillo de un arma son hombres jóvenes peleándose con amigos sobre asuntos de mujeres, sobre asuntos de droga, y también hombres amenazando y disparando a familiares, a sus novias, sus esposas.
y muchas veces hay el elemento de alcohol, muchas veces es parte de un robo. Entonces, no es política, no es violencia política importante, pero es una violencia muy grande. Aún en Colombia y en otros países donde en conflicto, la mayoría de las muertes por armas de fuego no son relacionadas con el conflicto. Y entonces esa violencia tiene que responder a políticas y leyes y prácticas que no son relacionadas específicamente con conflicto. Bueno, entonces, reconociendo las dimensiones del problema, la verdad es que tenemos poca investigación, pocos estudios sobre cuáles son las mejores prácticas. Pero, y eso es parte de lo que se intenta hacer a través de las Naciones Unidas, es recoger información sobre qué funciona, qué no funciona. Pero por razones porque no hay financiamiento para eso, porque hay una industria armamentista muy fuerte que se opone, entonces por esas razones no tenemos muchos estudios. Pero lo que sí sabemos, un estudio muy importante fue, de hecho, en Colombia. En Bogotá y en Cali se hizo un experimento prohibiendo el porte de armas en los fines de semana, el viernes y sábado por la noche especialmente. Que viernes y sábado por la noche son días donde las tasas de homicidio son especialmente altas en las ciudades en todo el mundo. En Bogotá y Cali se prohibió el porte de armas en esos periodos, y aún con todos los problemas y que es difícil, por ejemplo, aplicar una prohibición, es difícil asegurar que se va a cumplir todo eso, aun con todos esos obstáculos, se redució el nivel de homicidios. Se ve muy claramente que esos días baja la curva de homicidios en vez de subir dramáticamente. Eso también lo hemos visto en otros lugares donde la prohibición de porte reduce los homicidios por armas de fuego. En algunos países, en Brasil y en Australia, mi país, hemos visto, se ha introducido un paquete como integral de reformas, y eso es lo que más hace la diferencia. Hay reformas integrales que, claro, en ningún tema de prevención se depende de una sola medida. Por ejemplo, en el tema de, accidentes de tránsito, no decimos, bueno, vamos a depender solo de la restricción máxima de velocidad. No, tenemos los cinturones de seguridad, tenemos ajustes del diseño de las carreteras, tenemos montones de prohibiciones sobre el nivel de alcohol que uno puede tener en la sangre, montones de cosas para reducir los accidentes de tránsito. De manera parecida, en el tema de violencia armada hay que mirar las restricciones sobre las armas, sobre quién puede tenerlas, cuántas, en qué situación, cuáles son los requerimientos. Entonces, en Brasil y Australia hicimos reformas integrales, y haciendo que es más difícil ahora adquirir armas en esos lugares. En Brasil antes se podía portar armas en lugares públicos y eso ahora se prohíbe. En Brasil también alzaron la edad mínima para tener armas de fuego a 25 años, que eso es importante y basado en la evidencia. Sabemos que ese es en los hombres de 16 a 25 años es el periodo como más violento el ciclo de vida de los hombres. En los dos países no son prohibidos, pero hay condiciones. Pues en general, sí hay condiciones no se prohíben las armas, pero hay que cumplir con ciertos requerimientos que ahora son más duros. Entonces, revisando los antecedentes penales, no solo los formales, las condenas, sino también el historial de violencia doméstica, por ejemplo, o de historial de otros tipos de cosas que no han necesariamente resultado en una condena en el sistema judicial, pero son indicadores de que esta persona no debería tener arma de fuego. Ahora esos países toman eso en cuenta mucho más, y también hicieron programas de
recompra, de recolección y destrucción de armas. En Brasil se destruyeron más de 500,000 de armas. En Australia se destruyeron casi 1,000,000 de armas. Y en los dos países se vio bajar el nivel de violencia por armas de fuego después de esas reformas. También sabemos que uno de las medidas más importantes es un periodo de espera entre cuando una persona quiere comprar un arma, hacer que tengan que esperar un periodo. En Australia son 28 días mínimo, pero puede ser más largo. En otros países más y más se está usando un periodo de espera y eso también ayuda a reducir la violencia armada. Y también poniendo límites en el número de armas que la gente puede tener, también límites en el tipo de armas. Fusiles de asalto, por ejemplo, esos no tienen ninguna justificación para tenencia civil y más países están reconociendo eso y haciendo que esas armas se prohíban y que se prohíban verdaderamente. Algunos países tienen una ley estricta, pero después hay esas excepciones para personas que son funcionarios, que eran funcionarios, que tienen familiares militares. Entonces hay muchos vacíos en las leyes de muchos países y también haciendo el vínculo entre la ley o los programas de violencia doméstica y los programas de control de armas es muy importante porque la población de cualquier país, más del 50% son mujeres y ellas no son las que tienen armas, no son las que quieren armas, pero sufren las consecuencias de la tenencia de armas por los hombres. Entonces, eso es una cosa importante que estamos viendo más y más en distintos países para asegurar la seguridad de las mujeres y los niños, es prevenir que las personas que tengan que han cometido violencia doméstica, que ellos no puedan acceder a las armas. En el marco de derechos humanos siempre tenemos preocupaciones con las prácticas de la policía. Sí. Hay normas internacionales sobre eso, pero me imagino que en términos de violencia todo es local. Sí. Entonces, ¿qué son las mejores prácticas sobre el entrenamiento de la policía, sobre el uso de armas? Sí, es una cosa, la violencia armada por la policía también hay como una carrera armamentista entre los policías y los delincuentes. Los policías justifican, nosotros queremos tener más armas y armas más grandes y usarlas más porque los delincuentes tienen muchas armas y armas grandes y las usan mucho. Entonces, el temor de la delincuencia armada es una excusa que se usa para el mal comportamiento de los policías también. Pero hay normas internacionales y también ese es un tema donde la presión popular también ha servido para conseguir cambios en la capacitación de la policía, también en el impacto de las armas, que haya más control de armas, el número y el tipo y la disponibilidad de armas. No hay, por ejemplo, razón por qué todo policía tiene que ir armado. En ciertas situaciones es bueno tener policía armado, pero no es pero la gran mayoría de trabajo que hace la policía no hay necesidad de tener un arma, pero en muchos países es normal. Cualquier policía en cualquier cosa que está haciendo va armado y eso no hay necesidad. Entonces, una cosa es reducir la tenencia de armas por las policías para reconocer que solo en ciertas situaciones o ciertos tipos de trabajos se necesita tener armas, pero también capacitarlos en que la idea de que hay un sistema de justicia penal, que una persona que comete un delito o que se sospecha de cometer un delito, habría que detenerlo y traerlo al sistema penal en vez de matarlo ahí en el lugar.
En Brasil es un lugar donde la policía en Brasil mata a muchas personas, pero sí han visto un mejoramiento con capacitación sobre que sacar el arma no debería ser la primera opción. También, de hecho, en Australia tuvimos un problema en uno de nuestros estados donde la policía estaba matando mucha gente y hubo todo un programa de reforma, también de reforma de liderazgo, de tener, porque claro, el liderazgo y la policía es el que establece la cultura. Sí. Pero una cosa también, las reformas de la policía para que la reforma de género en el sector de seguridad, cuando hay más mujeres en la policía, y igual en las fuerzas militares, cuando nada más aumentando el porcentaje de mujeres entre los policías y los soldados, eso mejora, eso reduce el nivel de violencia que comete la policía. Entonces es como hay que tratar de de corregir y empujar en contra de esta cultura machista, violenta, de mano dura, de las fuerzas policiales y de seguridad. Bueno, Rebecca, yo sé que ha trabajado mucho con sobrevivientes o víctimas de violencia, especialmente una experiencia reciente en Guatemala. Entonces, ¿nos puede contar su experiencia con este grupo y qué lecciones ha aprendido sobre este caso? Pues sí, el tema de los sobrevivientes, en todo el trabajo que se ha hecho en las Naciones Unidas y las reuniones de países hablando del tema de control de armas, nunca se mencionan las personas directamente afectadas, las víctimas o sobrevivientes. Hay como un temor, los gobiernos no quieren mencionar estas personas, que es un contraste, por ejemplo, con el tema de las minas antipersonal, donde el tratado internacional contiene una sección sobre el apoyo a las víctimas, ayuda a las víctimas. Si uno es víctima de mina, tiene un derecho en el derecho internacional y en el derecho nacional de los países que han ratificado, derecho a tener asistencia médica, de rehabilitación, ayuda económica, becas para los hijos de las víctimas. Hay mucha ayuda para las personas que son heridas por minas. Pero el número de personas heridas por minas es muy pequeño. En Colombia es el segundo país más afectado por minas en el mundo, y el número de personas afectadas por minas en Colombia son 500 al año. El número de personas heridas por armas de fuego en Colombia son aproximadamente, creo que son como 20,000. Entonces es un problema mucho más grande en Colombia y en el mundo, pero en ningún país hay programas para ayudar a las personas que son víctimas de armas de fuego. Y el impacto de las armas de fuego en las víctimas es, claro, crea problemas físicas, médicas. Por ejemplo, en Guatemala, las heridas por armas de fuego es la causa principal de lesiones medulares. Entonces, la causa de paraplegia y cuadriplegia principal en Guatemala es arma de fuego. Pero no hay programas de apoyo, el sistema de salud no basta, no hay programas de... Y la gente afectada por armas de fuego son, en general, gente pobre, de pocos recursos, y no tienen manera, por ejemplo, de comprar una silla de ruedas. Entonces, estamos mirando en Guatemala, pero es igual relevante para otros países, cómo se pueden conseguir los servicios que necesitan los sobrevivientes para poder sobrevivir, para movilizarse, para trabajar. Lo que vemos es también como una espiral de pobreza. En una situación típica es la persona que es víctima de bala es un hombre joven, digamos de 19 años. Él
es víctima de arma, se queda parapléjico y ya no puede trabajar en el trabajo que antes hacía. La familia, su madre y sus hermanos en general, dependían de los ingresos de su salario. Entonces, él no puede trabajar. Entonces, sale la madre a trabajar limpiando casas, por ejemplo, lavando ropa. Ella gana menos de lo que antes ganaba el hijo. Y alguien tiene que cuidar al muchacho en la casa porque él necesita a alguien que cuidarle, porque en general no tiene silla de ruedas. Entonces lo que pasa es que una hermana o una prima, una muchacha de 15, 16 años, deja de estudiar en la escuela para quedarse en casa para cuidar a su hermano o su primo. Y entonces las posibilidades de esa muchacha también están cortadas, limitadas por la tragedia que le ha pasado a su hermano o su primo. Entonces vemos, el hogar entero viene afectado económicamente muy severamente por una persona, por un balazo. Entonces, estoy trabajando en Guatemala con un grupo que se llama Transiciones, que es un grupo de personas con discapacidad. La mayoría son víctimas de bala, están en silla de ruedas con paraplegia. Y ellos tienen programas de autoayuda, pero también para ayudar a otras personas con discapacidad. Ellos tienen un taller donde hacen sillas de ruedas. Son sillas todoterreno para la situación de Guatemala, donde las calles están empedradas o no hay calles. Y también tienen una clínica de prótesis para las personas amputadas. Y tienen programas como de capacitación para trabajo. Tienen una imprenta donde los muchachos aprenden a hacer las tareas de diseño gráfico, de usar las máquinas de imprenta. Y eso es un trabajo que se puede hacer en silla de ruedas. Y como capacitándole a la gente para que puedan vivir y retomar la vida productiva después de esta tragedia. Estamos también buscando hablando con el Congreso para tratar de impulsar una ley de víctimas, que será la primera ley de víctimas en Guatemala, para víctimas de delincuencia armada, personas afectadas gravemente por violencia. Y en Colombia hay una ley de víctimas, sí, pero no pero es solo grupo. para las Sí. es solo para las víctimas del Por eso conflicto estoy armado. Sí, aquí, claro. sí. Y es importante tener la ley de víctimas en Colombia, pero las víctimas que apuntadas en esa ley son personas, la mayoría son personas que son desplazados del terreno donde vivían. Y como el enfoque de la ley es ayudando a esas personas. Pero para las víctimas, la mayoría de víctimas de violencia, que las víctimas en el cuerpo, lesionadas, heridas por balas en Colombia, no son víctimas del conflicto armado. Entonces ellas no están cubiertas, no tienen acceso a los beneficios de esa ley de víctimas en Colombia. Entonces nosotros estamos promoviendo en Guatemala para comenzar un movimiento de víctimas y sobrevivientes para demandar no solo mejores políticas para prevenir la violencia armada, para control de armas y los programas que hay. Por ejemplo, el rastreo de armas, la investigación de tráfico de armas en Guatemala casi no hay. Entonces eso es una cosa que estamos diciendo, mire, un país muy afectado por el tráfico de armas, debería haber una unidad que funcione en el gobierno. Eso nada más ahora se está comenzando. Pero entonces para un movimiento de víctimas que haga incidencia en ese tema de prevención, pero también para los derechos para apoyo de los derechos que ellos tienen hay muchos instrumentos de derechos humanos, no solo en temas por ejemplo, para víctimas de violencia, pero también la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, también los principios sobre el uso de fuerza por los oficiales de mantenimiento de la ley. Hay muchos acuerdos que deberían para entregar, para darles a las víctimas los derechos que deberían que tienen, pero que no tienen cómo cumplirlas. Y eso es una cosa que estamos comenzando en Guatemala.
y como parte de eso sería conseguir una ley de víctimas, pero que es muy aplicable, muy relevante en muchos otros países con niveles altos de violencia armada. Y claro, Colombia es uno de esos países. Yo sé que la comunidad de personas con discapacidades ha sido muy bien organizada en el asunto del convenio internacional en la ONU, pero entonces sabemos, por ejemplo, que este es un grupo que puede organizarse en empujar a los gobiernos para servirles. Entonces, este es un movimiento que pues sí, pero tiene bueno, posibilidades, es que, no? por ejemplo, en Guatemala ha ratificado la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. En Guatemala les encanta ratificar cosas, Sí. pero el cumplimiento es otra cosa. Pero la verdad es que en Guatemala se cumple muy poco con esa convención. Claro, la convención cubre todo tipo de discapacidad, las personas que son ciegas, los niños con Sí. problemas mentales, toda la cosa. Entonces, a nivel de base, en Guatemala y en muchos países, el cumplimiento de esa convención... Ujú. Pero pues, entonces, en términos de estrategia sobre en el nivel nacional, sí. ¿cómo podemos invitar Sí. a esta comunidad para ayudarnos? Pues sí, de hecho, y es una cosa que vemos en movimientos, bueno, como por ejemplo en Llanza, para un movimiento tiene que tener gente que vienen de todos los puntos de vista. Hay que tener activistas de derechos humanos, grupos de mujeres, grupos de discapacidad, grupos de jóvenes, y reconociendo porque por cada grupo tiene sus razones, su justificación un poco distinta. Claro, las mujeres están pensando en la violencia sexual, a punto de bala, de pistola, en la violencia doméstica. Los jóvenes están pensando en las oportunidades económicas que no tienen por la violencia armada. Los grupos de discapacidad los altos niveles de discapacidad que resultan por la violencia armada y la falta de servicios para ellos. Entonces, un movimiento tiene que ser multidimensional, tanto como es el problema multidimensional, para identificar para cada grupo cuál es el interés que tienen y cómo pueden ellos contribuir también, porque cada grupo tiene sus propios contactos en el Congreso, en las redes internacionales y nacionales, y lo ideal sería tratar de identificar cómo se puede aprovechar los contactos, las experiencias y los puntos de vista de estos movimientos existentes para poder impulsar políticas para reducir la violencia armada. Bueno, Rebeca, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros y buena suerte con su trabajo. Muchas gracias.